Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie de videotutoriales del microcontrolador STM8 S105C6. En la práctica de hoy vamos a configurar la GPIO para la manipulación y control de un puente H. Para eso buscamos la data chip del puente H que vamos a estar utilizando. Accedemos a una de las páginas que proporcionan información de los fabricantes. En esta página tecleamos, en este caso es L293D, y le damos clic a la primera opción que nos aparece. Una vez estos fabricantes que nos aparecen, le damos clic a la segunda opción. Nos abre una vista preliminar, lo maximizamos, lo descargamos y lo guardamos en nuestro escritorio. Ya que descargué el data chip, en este caso este es el puente H con el que vamos a estar trabajando. Este puente H nos presenta en su data chip un diagrama de bloques. A esta entrada 1 y a esta entrada 2 tienen una salida respectiva. Entonces esa salida respectiva tú le puedes suministrar una fuente de alimentación externa para amplificar la corriente llamada BS. BSS es la fuente de alimentación de la lógica combinacional o de los op-amps que trae internos. Podemos observar que para cada una de las entradas le corresponde una salida. Para esta entrada 1 le corresponde esta salida output 1 y se le puede suministrar una fuente de alimentación externa desde 4.5 volts hasta 36 volts. Estas terminales que estoy señalando en este diagrama de bloques van referidas a tierra. Las vamos a observar también en la distribución de pines. Y para esta segunda entrada pues le recibe esta segunda salida. Entonces el fabricante, si nosotros bajamos aquí, podemos observar la distribución de pines. En esta parte nos dice el fabricante que BS, es decir, la fuente de alimentación externa, puede ser suministrada también con el mismo valor de voltaje que BSS y como un valor máximo de hasta 36 volts. Yo la fuente que estoy utilizando es de 5 volts, 700 miliamperes, casi 1 ampere. Esa es la fuente externa que yo voy a utilizar. Si nosotros vamos cómo está distribuido mi microcontrolador, esta fuente o estos pines que tiene el microcontrolador me permiten proporcionar o suministrar voltaje. Entonces yo voy a utilizar estos dos pines para hacer las alimentaciones de estas terminales BSS. BS es la fuente de alimentación externa que yo voy a utilizar, que va a ir en el pin 8. Nosotros tenemos este circuito, o es el circuito que yo voy a estar utilizando. El de inserción es el que tiene 16 pines. Este BSS es la salida de voltaje que yo voy a obtener de mi microcontrolador del pin BDD y GND. GND es mi referencia a tierra y entonces BSS iría a BDD de mi salida. Ahora esta entrada le va a corresponder esta salida. Estas van referidas a tierra, es un mismo nodo, un nodo común que yo estoy usando, y esta entrada 3 pues es para esta salida 3. El enable no lo voy a utilizar, es decir, ante una variación de entrada del 4 va a corresponder una salida. Yo estoy configurando PB0 y PE0 como entradas. PD0 y PD1 van a ser mis salidas. Este pin que es PB0 y PE0 son mis entradas. Mis salidas va a ser PD0 y PD1. Ahora vamos al programa que realizamos. En esta parte del programa hay muchas funciones, es un código extenso, pero vamos a tratar de cubrirlo todo en la sesión de hoy. Nosotros en este código podemos observar que hago mis definiciones de mis funciones. Mi delay, como en los videos anteriores que explico, recibe un parámetro K, es de tipo entero y sin signo. Estas funciones void, esta es para configurar mi GPIO, es decir, los puertos que voy a estar utilizando, el puerto D, el puerto E y el puerto B, son los puertos que voy a utilizar. Clearer es para limpiar esos puertos para que en alguna parte de mi algoritmo no sepa yo en qué estado se quedó, entonces lo refresque o los establezca a un valor específico, en este caso es 0. Estas definiciones son para definir mis pines de entrada y de mi salida. P0, como lo expliqué en la distribución de pines, es este pin que está aquí y este pin va a ser entrada, entonces PD0 va a ser mi salida. Algo que estamos observando es que estos dos pines van ligados, esta va a ser mi entrada y esta va a ser mi salida. Este pin yo lo voy a configurar como entrada y esta va a ser su
respectiva salida. Y PB0 es el puerto que nosotros estamos observando aquí en la parte inferior. Esta también se está configurando como entrada y le va a corresponder esta salida que es PD1. PD1 lo observamos aquí en este pin. Ya que hicimos nuestras definiciones de tipo macro, es decir, si yo menciono esta palabra, la estoy reservando y le estoy diciendo define esta palabra, y cuando la definas va a ser este valor el que va a estar cargando. Antes de entrar al main voy a explicar las funciones externas que tenemos aquí. Por ejemplo, esta función de mi delay ya lo he explicado en otros videos, pero aquí profundizando es un for que contiene un for anidado que va a contar o va a consumir ciclos de reloj del microcontrolador. Cabe señalar que no estamos configurando ningún timer, esto nada más es para configurar un tiempo muerto o de consumo del reloj del sistema. Entonces recibe un parámetro K, se definen las variables de tipo entera y pues el segundo for o el for anidado va a llegar hasta el valor de K en milisegundos. Observamos aquí en esta función void no recibe ningún parámetro. En esta función es para limpiar mis puertos. Yo accedo a uno de los puertos con la palabra reservada GPIO. Esa palabra me dice que voy a configurar de alguna forma la GPIO del puerto D y se le carga en sus registros, ya sea de salida o de entrada, se le cargan los valores ceros con esta operación lógica AND. Vamos aquí hablando del puerto E, también le va a suceder lo mismo. A su registro de salida de datos se le va a cargar 00 con una operación lógica AND y a sus entradas también con una operación lógica AND. Estos valores que vemos aquí es una forma explícita de expresarlo en hexadecimal, y pues si lo hicimos para D, para el E, también lo tenemos que hacer para el B. Le cargamos 0. Esto es como un concepto de enmascaramiento o de carga a los registros de salida de datos. Así lo vamos a encontrar en ciertos libros. Aquí en este void, que tampoco recibe parámetros de entrada, podemos observar que estamos configurando a mi puerto B. Estoy diciendo que voy a configurar de la GPIO el puerto D y es el registro de dirección de datos. Este registro me permite definir quiénes van a ser mis entradas y quién van a ser mis salidas. Hay que recordar que las entradas son 0 y las salidas son 1. Entonces yo le estoy diciendo que al bit que estoy mencionando aquí, este bit es PB0, que aquí en las definiciones de arriba PB0 es 0, es decir, el bit menos significativo de este puerto va a ser 0 porque lo estoy testando. Ustedes pueden decir está en 1, pero al hacerle esta operación lógica NOT, pues se testa y se establece en 0. Entonces PB0 es una entrada, y en este registro de control 1 decimos que le vamos a cargar un 1, este que lo definimos como entrada, y al cargarlo como 1 se define, este 1 lo define como pull up. En este otro registro de control 2 es para poder especificar si es con interrupción externa deshabilitada o habilitada. Entonces si lo establecemos todo en 0, pues es externa deshabilitada. Configuramos nuestro puerto E. Este puerto E también lo definimos como entrada, y de igual forma que al puerto B lo definimos, nada más que hablando de puerto E. La diferencia de las entradas y las salidas pues reside en los registros de control y la forma en que lo expresas o lo mencionas, si es entrada o salida. Ahora definimos aquí como el puerto de salida de la GPIO el puerto D, le cargamos como salidas PD0 y PD1. Estas operaciones que vemos aquí de este símbolo como una barra vertical es una operación lógica OR, que esa operación lógica respeta la condición o la carga que contenga ese registro y se le aplica la operación OR lógica. En este registro de control 1, si yo lo defino como 1, esas salidas pues se van a definir como push-pull, es decir, como una fuente de corriente que suministra corriente. En este registro de control 2 es para establecer la velocidad. Si yo lo hubiese establecido en alto, pues se define de hasta 2 MHz, pero aquí lo estamos definiendo que vaya hasta 10 MHz. Entonces de esta forma configuramos nuestra GPIO y los puertos que vamos a estar utilizando. Hay que recordar que la GPIO son entradas y salidas de propósito general digitales, no son analógicas. Ahora, en este main que tenemos aquí, en mi función principal, hicimos muchas cosas. Vamos a empezar con la parte de arriba. Esta parte yo defino unas variables enteras. Estas variables enteras las voy a utilizar en esta variable entera J, la voy a utilizar para un contador for que tengo más adelante, y esta variable I la voy a utilizar para definir un estado en el que se va a quedar los pulsos. Este arreglo que definí aquí es para cargarle los puertos de salida y lo defino de dimensión de 2. Si nosotros no hubiésemos puesto aquí configuración GPIO, no va a correr nada. El hecho de que la estemos admitiendo en mi función principal, estamos diciendo que vaya y configure esos puertos. Si yo menciono mis funciones después, las tengo que mencionar antes. Así funciona este compilador.
volviendo aquí, yo defino o mando llamar esta configuración, el ensamblador hace que el microcontrolador la interprete esas definiciones de puertos, de salidas y de entradas. Después se limpian esas salidas y esas entradas, se le asigna un valor al estado de mis pulsos llamado i, y aquí adentro este while es una función tipo loop. Cuando estás programando un ensamblador, esta función while es parecida al loop o a una función que siempre se va a estar cumpliendo. El hecho de definirla como true o como verdadero o asignarle un 1, entonces siempre lo va a estar haciendo. Como siempre va a estar haciendo esto nada más lo corre una sola vez, pero esto lo va a estar corriendo muchas veces. Entonces en este while lo que estamos haciendo es volver a limpiar la GPIO independientemente. Como este código lo ejecuta una vez y esto siempre se va a estar ejecutando, entonces cuando vuelva a esta instrucción principal pues lo tiene que limpiar y se va a tardar un delay o un tiempo de retardo de hasta 5 milisegundos. Volviendo al tema, no se está configurando ningún temporizador, solamente se consumen ciclos de reloj. Aquí se pregunta si los dos pines están en estado alto, entonces no hagas nada, déjalo así. Ahorita voy a explicar esto que definí aquí. Este comentario de este código, yo les mencioné que estoy utilizando una J. Este código que está comentado es para definir el estado anterior, es decir, si se presionaron estos dos pines o estos dos pines están en estado alto, PV0 y PE0, entonces manténlo en su estado anterior. Yo esto lo comenté para hacer las pruebas. Vamos a pasar hacia el caso contrario de este if. Entonces restablécelas como el estado anterior en 0, es lo que hace mi clear GPIO, todo lo posiciona en 0 con un tipo de función de enmascaramiento de una operación lógica AND. En este else dice, si los dos no están presionados, entonces uno de ellos es el que está presionado, es el que dice este else. Están encendidos uno de ellos, aquí dice están encendidos los dos, pues hace esto, ¿no? Aquí en esta parte del código es si tan solo uno de ellos, como caso contrario, es decir else, está encendido. Y si uno de ellos está encendido, entonces preguntamos quién de ellos está encendido. ¿Está encendido PE0 o PV0? Si PE0 está encendido, pues enciende el LED de PD0. Si PV0 está encendido, entonces enciende o manda un estado alto a la salida PD1. Ahora, internamente esta variable y, como mencioné anteriormente, es para guardar mi estado o el pin que se presionó. Yo dije que si se establece una entrada en el pin E0 alta, entonces es alta, pues esta se le va a asignar un 1. Se van a limpiar los puertos y se va a mandar la salida correspondiente a esta entrada, que es PD0. Pasa un tiempo de retardo, se vuelven a limpiar y en este while, la función de while es que vuelve a preguntar. O sea, no se sale y se va a la siguiente instrucción, vuelve a preguntar y dice, ¿sigue estando presionada? Pues síguelo ejecutando. O sea, cíclalo. Y si no, si ya dejó de ser presionada, pues pásate a la siguiente pregunta. Entonces está presionado el otro pin. Si está presionado, pues ejecuta este código. Le cargamos ahí el valor de 2. Limpiamos la GPIO y definimos respecto a esta entrada PV0, esta salida PD1. Pasa un tiempo de retardo llamado mi delay. Se limpia y vuelve a preguntar porque es un while. El while es hazlo una vez y pregunta de nuevo. Hazlo otra vez y pregunta de nuevo. Si deja de estar la condición cumplida, pues sale, y si se sale se vuelve a ciclar con este while que es infinito y vuelve a hacer las preguntas. ¿Están estos dos presionados? Pues no hagas nada. Uno de ellos está presionado, haz las instrucciones internas de cada uno. Ahora nosotros lo vamos a guardar con la tecla Control S y presionar la tecla F7 para saber si hay algún error. No hay ningún error. Vamos a pasar a conectar nuestro microcontrolador. Una vez que ya está conectado, vamos a proceder a la carga. Lo cargamos y vamos a ver un pequeño parpadeo. Decimos que este es nuestro programador del microcontrolador. En otros videos ya lo he explicado. Vea los otros videos. Establece una comunicación entre el microcontrolador. Ya se subió y para que ya esté corriéndolo en el micro le damos en parar. Una vez que se nos compiló el programa y cerramos este stop debugging, lo vamos a ver aquí físicamente. Yo configuré estos push button como pull down y la variación electromecánica que tenga cada uno de los push button van a proporcionar una variación de salida de voltaje digital. Si yo presiono este push button, pues se va a encender mi LED azul y el motor va a dar hacia un cierto lado. En este caso da hacia el lado derecho. Presiono mi otro botón y pues va a dar hacia el otro lado. Ahí se alcanza a ver la variación. Ahora la pregunta, hay un caso en el que se
vuelve complicado. ¿Qué pasaría si los dos push button están presionados? ¿En qué estado se van a quedar? Entonces configuré este programa para que estén en un nivel bajo. Entonces si yo presiono estos dos push button, podemos observar que nada va a pasar. Tienes que presionarlos los dos al mismo tiempo. Se mantiene en un estado 0. Si los dos están presionados, pues cumple con esta condición que yo establecí aquí, que lo defina como apagado. Ahora, si yo cambio, en este caso, este for, o le quito el comentario, ¿qué es lo que va a hacer este for? Este for va a establecer el estado anterior. Esto que yo había definido aquí era un arreglo de valores tipos enteros que traen mis salidas. Yo pregunto aquí arriba y digo, los dos botones están siendo presionados, y en la primera iteración, es decir, cuando va a pasar por el primer programa o la primera parte del programa trae un valor 0, es diferente de 0. Si no lo es y fueron presionados los dos, pues establecelos en apagado, o sea, se cumple el caso contrario. Pero cuando ya empieza la repetición y hay un estado guardado de i, entonces se va a cumplir esta condición. Es diferente de 0, es decir, ya no está en 0, sino que ya lo hizo una vez. Ahora va a acceder a un contador for, que ese contador for pregunta por el estado que se había presionado. ¿Quién lo guarda? I es el que lo guarda. Entonces i menos 1. Si se presionó este botón una vez, i va a tener el valor de 1, y en el siguiente paso se presionaron los dos, el anterior fue 1, entonces se va a cumplir esta condición. Se están presionando los dos y i es diferente de 0. El contador va a ir desde 0 hasta i menos 1, es decir, hasta 1 menos 1, que va a ser 0, y lo va a hacer una vez, y va a extraer p de 0, y p de 0 es el estado anterior. Si nosotros le damos correr, primero lo tenemos que revisar que no haya ningún error. Decimos que no hay ningún error, lo subimos, detenemos la carga y lo vemos visual. Aquí visualmente está yendo hacia un lado, está yendo hacia otro lado, y se queda en un estado anterior. Si yo le doy a la derecha y presiono los dos juntos, se queda en ese estado. Le doy hacia la derecha, presiono los dos juntos, se queda ahora en ese estado. Le doy a la izquierda, presiono los dos juntos, se queda ahora en ese estado. Sí lo hace el programa. Pudimos haber modificado este for. Este for lo voy a comentar porque creo que sería más sencillo si ponemos esto. Y es el valor que trae el estado. Si fue 1, entonces sería i menos 1, para que sea el valor 0 y lo extraiga. Le damos control S, F7, le damos cargar, ya se cargó, lo vemos físicamente. Y aquí está un estado, está yendo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha. Lo dejo así hacia la derecha y se queda en ese estado anterior. Sí lo hace el programa. Hasta aquí el video de hoy. ¿Tienes alguna duda o sugerencia respecto a este código o a la aplicación que realizamos? Me lo puedes dejar en la caja de comentarios. Voy a estar subiendo más videos respecto a este tipo de aplicaciones. Muchas cosas puedes hacer con esta aplicación, y ya dependería de ti, de tu imaginación y de las múltiples aplicaciones que le puedes dar a este programa. El código es código abierto, lo puedes pausar el video. No te olvides en suscribirte, darle like y compartirlo. Hasta la próxima.